Buenos días a todos y bueno, como siempre, pues muchas gracias por asistir a este webinar, a este último webinar de Power Platform antes de empezar el verano. Obviamente luego seguiremos con los webinars. Y bueno, hoy vamos a retomar un tema que hacía ya muchísimo tiempo que no retomábamos, precisamente por lo asentado que está y porque al final han salido otras muchas tecnologías, pero bueno, volvemos un poco a la madre del cordero, ¿vale? A realmente pues una de las aplicaciones de las tecnologías más asentadas de la plataforma y vamos a hablaros un poco de Power Apps, ¿vale? Vamos a hablar de que Power Apps ha crecido tanto que podemos crear prácticamente todo tipo de aplicaciones con esta tecnología y además os explicaremos un poco nuestra experiencia, cómo lo hemos hecho y un poco enfoques que tenemos con esta tecnología. Hoy me acompañan Jaume Colón, que es arquitecto de Power Platform, y David Lorenzo, que también, bueno, ya hace bastantes meses también es arquitecto de Power Platform, ¿vale? Así que, bueno, sin tardar más, vamos a repasar un poco la agenda, ¿vale? Antes de empezar un poco con el webinar, deciros que tenéis en el apartado de preguntas la posibilidad en GoToWebinar de escribir las preguntas que consideréis, ¿vale? Y al final del todo el webinar os las contestaremos, ¿vale? Es decir, en cualquier momento del webinar las podéis escribir y luego las resolvemos entre los tres, ¿vale? A nivel de agenda, bueno, ¿por qué Low Code en general y por qué Power Platform en particular, ¿vale? Luego el encaje de Power Apps, es decir, cuáles son los escenarios más habituales para utilizar Power Apps y diferentes patrones, ¿vale? Luego habremos un apartado de que os explicaremos, bueno, cómo extender la plataforma, ¿vale? Cómo la colaboración entre diferentes perfiles puede hacer que extendáis la plataforma y podáis conseguir pues, llegar a hacer aplicaciones realmente pues, enriquecidas y complejas. Y luego, por último, hablaremos de casos de uso reales con clientes que hemos ido trabajando a lo largo de estos años. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poco de contexto. ¿Por qué la plataforma? Es decir, ¿por qué nos deberíamos plantear utilizar Power Platform? ¿Vale? Y esto es un dato que se va actualizando año a año. He cogido pues uno de los últimos datos de Gartner. Y es que en los próximos 5 años se crearán 500 millones de nuevas aplicaciones, ¿vale? Más que todas las aplicaciones que se han creado en los últimos 40 años, ¿vale? Muchos de vosotros ya lo estaréis sufriendo, ya lo estaréis viviendo. Y además hay varios problemas en el mercado que no van a permitir o no permiten seguramente ir al ritmo que las propias empresas se imponen, ¿no? Y que el propio mercado te impone, ¿vale? Hay unas claras limitaciones de talento tecnológico, es decir, no hay suficientes profesionales en el mercado, ¿vale? Esto lo estamos viviendo a todos los niveles. Y el desarrollo de software a medida desde cero lleva muchísimo tiempo y, por lo tanto, muchísimo coste, ¿vale? Y obviamente el aumento de la demanda digital y además los riesgos de seguridad y cumplimiento pues están ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran reto y es poder llegar a cubrir todas esas necesidades de código tradicional, por decirlo de alguna manera, de generar esas aplicaciones de una manera pues, rápida, segura, con los profesionales que tenemos disponibles y demás. Y por eso aparece Power Apps. ¿Vale? Al final, Power Apps lo que permite es acelerar y cerrar un poco esa brecha entre tener desarrolladores específicos de una tecnología en concreto, que en el mercado al final pues son escasos, y lo que nos permite es poder hacer soluciones de diferentes tamaños. Luego veremos un poco qué podemos conseguir con Power Apps, con diferentes perfiles de programadores, de consultores y de profesionales, al fin y al cabo. ¿Vale? Al final, como os decíamos, empezamos con el problema de estas 500 millones de nuevas aplicaciones. Luego, además, se ha multiplicado por 5 la demanda también de aplicaciones móviles, ¿vale? Eso también es otro punto importante. Y el 86% de las empresas pues están luchando por encontrar ese talento técnico para crear aplicaciones, ¿vale? O sea, al final, esto, como digo, lo estamos viendo. En 2025, ¿vale? Esto, además, es de un estudio de IDC. Pues la escasez mundial, ¿vale? Esto ya estamos hablando a nivel mundial de desarrolladores, seguirá en aumento, es decir, no hay previsión de que esto mejore, al contrario, no hay suficientes profesionales para toda la demanda que hay, ¿vale? Entonces,
desafíos un poco encima después de este escenario que os comento de falta de talento de desarrolladores hay en negocio y en IT? Pues bueno, al final estamos viendo nosotros desde Prodware también que pues hay cada vez más restricciones presupuestarias, las limitaciones de tiempo y recursos yo creo que siempre están ahí, aumento también de las expectativas por tener pues, tecnologías más punteras, por solucionar casos más complejos, todavía hay procesos en papel que se pueden digitalizar. Luego cada vez aparecen nuevos modelos de negocios digitales, pues, es decir, la velocidad a la que está cambiando los modelos empresariales, los modelos digitales, los modelos de marketing, los modelos de venta, los modelos logísticos, es decir, están cambiando y hacia pues, nuevos modelos, nuevas maneras y tenemos que ser muy flexibles. Luego otro gran problema siempre y es solventar esa colaboración o mejorar esa colaboración entre lo que es IT y lo que es negocio. Luego también la agilidad muchas veces es limitada cuando te casas, digamos, con una tecnología o con una plataforma, ¿vale? Luego también hay necesidad de diferenciación, es decir, que no todo el mundo pues adquiera ya productos cerrados que le den exactamente lo mismo, sino que cada uno se los pueda personalizar, ¿no? Es un poco la idea. Y luego, bueno, escasez de habilidades técnicas, esta ya la comentábamos al principio, y riesgos de seguridad y cumplimiento, ¿vale? Que también cada vez, si lo veis, hay más ciberataques, hay más problemas de fuga de información en las compañías, ¿vale? Entonces, por eso se creó Power Apps, es decir, al final Power Apps llega para solucionar todos los problemas anteriores. Es una tecnología que ya lleva unos años en el mercado, que ya lleva tiempo y que realmente lo que nos ha permitido es que mediante una plataforma SaaS, ¿vale? Entendiendo SaaS porque está prácticamente todo administrado, nos centramos solamente en crear aplicaciones, en solucionar problemas, en aportar valor, ¿vale? Entonces, bueno, realmente lo que es interesante con Power Apps es precisamente esto, ¿no? Impulsar ese valor que nosotros necesitamos, impulsar la creación de aplicaciones y al final conseguir buenos retornos para las soluciones que planteemos, ¿vale? Es decir, construir de manera más rápida, construir mejor, optimizar los recursos que tenemos, porque no son infinitos, y ver un poco, pues, sobre todo eso. Como digo, no he hecho una introducción al uso de lo que es Power Apps, porque yo creo que es una tecnología que muchos de vosotros conocéis, muchísimos, algunos ya habéis trabajado con ella, otros estáis empezando, y realmente es una tecnología ya muy, muy, muy conocida, ¿vale? ¿Cómo nos ha ido en Prodware desde que empezamos? ¿Vale? Muchos de vosotros sí que lleváis ya años con nosotros, con la parte de Power Platform de Prodware, pero realmente somos bastante jóvenes, es decir, nacimos junto con la tecnología. Esto es un poco highlights a grandes números de cómo nos ha ido en Prodware. Es decir, pues en solo 2 años, un poquito más, pero digamos los 2 años de asentarse hemos conseguido más de 50 desarrolladores, ¿vale? En un modelo Fusion Teams, es decir, con programadores pro-code tradicionales y con programadores low-code. Tenemos más de 450 casos de uso, ¿vale? De todos los sectores, de todo tipo de empresas, de empresas de todos los tamaños, ¿vale? Y, bueno, más de 15 proyectos nuevos cada mes, pues más o menos de media, ¿vale? Hay algunos meses que más y otros que menos, están entrando dentro del departamento, por eso ese crecimiento, ¿de acuerdo? Luego, además, también conseguimos la especialización de Low Code, también Microsoft nos reconoció como especialistas dentro de Low Code, ¿vale? Ahora también unos meses, ¿vale? Un poco por el desempeño. Y ya un poco por finalizar este primer bloque, lo que os decía, quiero enseñaros un poco cómo lo hemos vivido en Prodware desde que en el año 2021, yo tuve la suerte de ser uno de los que fundó el departamento, junto con el director del departamento, Enrique Molina, y bueno, empezamos los primeros webinars, algunos estáis desde entonces, los primeros proyectos, las primeras contrataciones, y acabamos el año al final con 8 personas, ¿vale? Ya definiendo pues un business plan o el offering y el go-to-market, ¿vale? Luego en 2022 conseguimos la estabilización, es decir, ya entraron pues 30 nuevas oportunidades, 10 nuevos proyectos y ya empezamos, como veis, un poco a trazar nuestra estrategia de integrar a desarrolladores pro dentro de Power Platform. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es el de crear soluciones a medida. Soluciones a medida que cubran cualquier necesidad que tenga el negocio, ¿vale? Acabamos el 2022 un poco pues
estabilizando el negocio con 13 recursos, ¿vale? Con 13 personas dentro del departamento. Y luego el 2023, el año pasado, fue el claro año de la aceleración, ¿vale? Es decir, somos, digamos, referencia dentro del propio Prodware Grupo, firmamos grandes proyectos también en el mes 5, algunas ya fueron los primeros Go Live de muchas de las aplicaciones que firmamos en 2022 y, bueno, más de 40 clientes y además añadimos también la línea de Data Analytics dentro de Power Platform, ¿vale? Y luego en 2024, pues bueno, ya como os decía, somos más de 50 personas, tenemos ya áreas totalmente especializadas dentro de Power Platform, Modern Workplace, automatización, inteligencia artificial, Data Analytics, obviamente Power Apps, Power Pages, ¿vale? Y bueno, aparte de la firma y hemos continuado firmando pues algunos big deals, aparte de dar continuidad a muchos de los proyectos con los que estamos con muchos de vosotros, ¿vale? Que he visto que en el webinar muchos de vosotros ya habéis, bueno, ya sois clientes nuestros desde hace unos meses. Esto es un poco la explicación de cómo ha evolucionado la plataforma con nosotros, de cómo hemos evolucionado nosotros con la plataforma, ¿vale? Pero ahora vamos a ir un poquito más a la parte de donde hay la materia y vamos a ver un poco patrones, ¿vale? Entonces, el encaje un poco de Power Apps, esos escenarios habituales donde encaja realmente estas Power Apps y donde la hemos ido encajando a lo largo de este tiempo. Para eso doy paso a mi compañero Jaume, ¿vale? Jaume, y explícanos un poco cuál es ese encaje de las aplicaciones. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la gran asistencia del webinar. Y nada, al final el encaje de Power Apps pues puede tener diferentes sabores. Desde una dimensión de una aplicación a lo mejor más pequeña para hacer un proceso hasta una aplicación enterprise con todas las garantías. Es decir, no quiero que tengáis solo la idea general, ¿no? De que a lo mejor pues el low code pues sirve para hacer una pequeña aplicación. No. Con Power Platform, con Power Apps y también con todas las tecnologías que están dentro de Power Platform se pueden hacer aplicaciones enterprise, aplicaciones robustas, escalables y que tengan continuidad. De hecho, mi compañero David luego os explica hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero bueno, después de un poco pues toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años con Power Platform, pues sí que hemos detectado una serie de pilares, una serie de escenarios habituales en los que Power Platform encaja muy bien y en concreto Power Apps, ¿vale? Obviamente, depende del sistema y depende de la necesidad, pues hay un encaje mejor u otro, ¿vale? Pero sí que, pues al final hemos detectado desde aplicaciones puramente standalone o aisladas, que a lo mejor pues sirven para satisfacer una necesidad o hacer un proceso, hasta migración de otras aplicaciones que a lo mejor pues tenían ciertas limitaciones y hemos tenido que migrarlas, extensión de RP, que yo creo que este es uno de los puntos clave, principalmente por un punto de transformación, o la propia extensión de las Business Apps. Es decir, Power Platform es el marco de extensión de todas las aplicaciones de negocio que tiene la Microsoft, es decir, a nivel de Dynamics, a nivel de todas las de Microsoft 365, Power Platform es el marco de extensión, ¿vale? de personalización y de añadir aplicaciones alrededor de todas las aplicaciones y soluciones que tenemos en el ecosistema de Microsoft. Entonces, a nivel de lo que son las aplicaciones standalone, pues al final, lo que siempre en algún otro webinar hemos comentado, pues históricamente, pues las empresas pues empiezan con un ERP o añaden un CRM, pero pues satisfacen procesos y necesidades dentro de ese sistema. ¿Qué pasa? Que luego llega algún momento, ¿no? En el tiempo, seguro que más de uno de los que estáis asistiendo os habéis encontrado en esa situación, pues que el sistema en el que se empezó a desarrollar, porque a lo mejor no había otro, pues se nos queda corto, ¿no? O encontramos ciertas limitaciones funcionales, o a lo mejor son procesos que no tienen nada que ver con el sistema en sí. Es decir, estamos montando pues, una solución para gestionar un proceso que no tiene nada que ver con el ERP dentro del ERP, ¿no? Pues al final, toda esta necesidad de evolucionar o de implementar un proceso de negocio o automatizaciones o acciones con una serie de usuarios, pues de manera natural, pues acaba siendo una aplicación a medida. Al final, todas las soluciones de negocio, RP, CRM, verticales, tienen sus procesos, pero sí que
pues hay ciertos nichos en los que no podemos no hay funcionalidad vertical o hecha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para satisfacer esa necesidad. Y aquí es donde entra precisamente el low code y la plataforma, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Pues que no es un desarrollo a medida desde cero tradicional, que me tengo que preocupar desde el principio hasta el final, sino que tenemos aceleradores. Aceleradores a nivel de interfaz, a nivel de controles, a nivel de base de datos, a nivel de integración entre varios sistemas. Entonces, eso es lo que hace que podamos acelerar en el desarrollo y no sea un desarrollo convencional, como comentaba antes Mari. Y aquí seguro que más de uno, luego mi compañero David lo explica, pues tenemos diferentes tipos de Power Apps, ¿vale? Porque sí que a veces pues, conocemos una o conocemos otro tipo de app, ¿vale? Pero sí que hay dos tipos de Power App muy bien diferenciadas, ¿vale? Antes estaba también la parte de Portals, que ahora ya como producto es Power Pages, ¿de acuerdo? Que nos ayudan a satisfacer según qué necesidades en función del contexto, y esto mi compañero lo explicará. Y luego sí que me gustaría pues, hacer este apunte, ¿no? Yo le llamo aplicaciones tirita, que no dejan de ser aplicaciones que nos sirven para satisfacer una necesidad pues, que puede ser temporal o puede ser una aplicación ya no tanto tirita de una necesidad temporal, como por ejemplo, pues, hace unos años que al final la hemos acabado reutilizando, una aplicación para hacer un concurso en Navidad con el outfit navideño, que en el productor lo hacemos, pues esto es una Power App, pero también puede ser una aplicación temporal, una aplicación, esta ya le llamaría puente, que nos ayude a satisfacer o controlar o gestionar una serie de procesos antes de tener a lo mejor pues una solución final o vertical en un futuro, ¿vale? Entonces, está este enfoque de app standalone en la que satisfacemos un proceso, una necesidad, y aquí pues podemos tener diferentes orígenes de datos, ¿vale? Luego sí que a lo mejor comentamos en los casos de uso alguno de estos casos. Como siguientes casos o verticales, pues migración de aplicaciones legacy. Es lo mismo que acabamos de ver con las aplicaciones standalone, pero con una vertiente de tengo un SharePoint on-prem que tiene toda una serie de funcionalidades, que tiene una serie de workflows, que tiene una serie de procesos, pues que no me puedo llevar a la nube porque no hay esa traslación, no hay esa correspondencia directa, no hay una migración directa de soluciones. Pues aquí al final pues, se puede, aprovechando las soluciones que tenemos en la plataforma, pues acelerar y llevar esos procesos que tenemos en local hacia la nube. ¿Por qué he puesto Dynamics CRM? Pues porque históricamente, pues dentro de Dynamics CRM en on-premise, pues también se hacían toda serie de desarrollos que a lo mejor no tenían nada que ver con un ventas o una atención al cliente típico de CRM, sino que a lo mejor era pues procesos de recursos humanos. Pues a lo mejor eso pues no hace falta llevarlo a Dynamics. Obviamente está Dynamics con todas sus soluciones y aquí pues obviamente está todo ese recorrido de producto que también el fabricante mantiene, pero a lo mejor son procesos que no tienen nada que ver. Pues aquí toda esta migración de datos y de procesos pues se puede implementar con Power Platform. Y luego pues otras soluciones desde Lotus Notes, Oracle EBS, bueno, hay toda una serie de plataformas de desarrollo que hay ciertas empresas pues que han hecho esa apuesta, pues que la apuesta a nivel de plataforma con Power Platform puede ser la solución final de todas esas aplicaciones que pudieran tener, de cara a modernizar, de cara a aportar flexibilidad e integración con otros sistemas, ¿vale? Punto clave, extensión de los RPs. Lo que comentábamos antes, lo natural es haber desarrollado ciertos procesos y en el momento en que queremos a lo mejor pues migrar un RP hacia una versión nueva, pues tengo una Vision y quiero llevarlo a Business Central, pues hay ciertos escenarios pues que el encaje de Power Apps es perfecto. Es decir, al final el marco de extensión de las soluciones tanto de Business Central como Fano es Power Platform, más allá de las propias capacidades que tiene cada uno de los RPs. Y del mismo modo, pues la apuesta fuerte por parte de Microsoft para abrir camino como marco de extensión de otras soluciones como puede ser SAP. De hecho, con SAP precisamente hay ciertos templates a modo de ejemplo de Power Apps conectadas con SAP para precisamente aportar flexibilidad, agilidad. Y aquí, obviamente, también está el punto de low code. Es decir, que vosotros también entráis en escena desde vuestros departamentos, tanto de IT como desde los departamentos de negocio, para aportar y para poder incluso pues, desarrollar aplicaciones alrededor de esto.
Y luego el otro enfoque que yo creo que también es interesante comentar, pues un escenario. Tengo un ERP local que está súper desarrollado y que tengo la necesidad de exponer datos de manera segura con un portal más una Power App para gestionar según qué procesos, o tengo procesos que tengo que llevar a la nube como procesos de aprobación. Pues todos estos escenarios de modernizar un ERP que a lo mejor tengo muy desarrollado y no es el momento, ¿no?, de llevarlo a la nube, a una solución más moderna, pues igualmente, pues Power Platform y en este caso Power Apps es un escenario muy interesante de cara a articular, pues eso, a modernizar algo que yo tengo en local, ¿de acuerdo? Y llevarlo a la nube, ¿vale? A nivel de procesos, automatizaciones, etcétera. Aquí la noción de entidades virtuales también tiene mucho sentido a nivel de poder acceder a un SQL que pudierais tener en local, y ahí digamos que es un escenario que es muy interesante, sobre todo porque al final los ERPs pues son los últimos en sumarse, tienen que funcionar como un reloj suizo, como siempre digo, y al final esa flexibilidad pues la aportamos desde Power Platform, ¿de acuerdo? Y luego, por último, pues lo mismo que comentaba a nivel de ERPs, pues el resto de Business Apps, ¿de acuerdo? A nivel de marco de extensión, aquí sí que hay que, obviamente, hay que respetar pues, temas a nivel de licenciamiento y las propias soluciones de Dynamics, pues que tienen sus funcionalidades estándar, por decirlo de alguna manera, pero si hay procesos que están alrededor, que no tienen nada que ver, o que si los usuarios están muy bien diferenciados, también se pueden utilizar licenciamiento Power Apps, incluso las de Customer Engagement, CRM clásico, para que nos entendamos. También se podría pues, habilitar una app para que ciertos usuarios que tienen una serie de tareas determinadas pues también pudieran trabajar sobre el mismo sitio y ahorrarnos temas de integración. Y luego, obviamente, pues otras apps de Dynamics, en el caso de HR, de la parte de recursos humanos, pues también aplicaciones conectadas para mostrar de manera mucho más atractiva según qué datos, o hacer automatizaciones o hacer acciones alrededor de esto. Y nada, por mi parte doy paso a mi compañero David Lorenzo y os explico un poquito más, ¿no?, porque hemos hablado muy de manera alto nivel, ¿no?, qué es esto de Power Apps y qué opciones tenemos. Vale, perfecto. Muchas gracias, Jaume. Bueno, antes que nada, agradecer a todos la asistencia al webinar y nada, en principio vamos a ver, que me pongo la slide correcta. Vamos a ver ahora un poco, antes mi compañero Mario nos hablaba un poco de los Fusion Teams, ¿vale? Y quería explicaros un poco en qué consiste este concepto de Fusion Teams, ¿vale? Para conseguir todo esto de poder extender nuestro ERP, poder extender nuestra plataforma, tenemos que tener un equipo de desarrolladores que nos permita, por un lado, acelerar la creación de aplicaciones de negocio. Este perfil podría ser lo que se conoce como Citizen Developer, ¿vale? Este perfil es un perfil menos técnico, pero que conoce muy bien los conceptos del negocio y nos permite de una manera ágil y rápida la creación de aplicaciones en nuestra corporación. Y por otro lado, a la hora de poder extender ese estándar que tenemos que nos ofrece Microsoft, por ejemplo, con las Power Apps, pues necesitamos una serie de perfiles también llamados Pro Developers, ¿vale? Para conseguir, por ejemplo, la creación de componentes reutilizables entre las distintas aplicaciones, poder extender nuestro sistema de Power Apps con otros sistemas que tengamos en nuestra corporación, por ejemplo, conectando mediante APIs o conectando mediante a diferentes fuentes de datos que nos permitan integrar de una manera óptima toda esa información para poder explotarla en nuestra organización. Vale, y por último, por ejemplo, a nivel de interfaz gráfica, ahora veremos distintas opciones que tenemos para construir nuestras aplicaciones, pues podríamos tener también una necesidad de modificar o extender o mejorar esa interfaz gráfica que nos propone la Power Apps, que nos propone Microsoft, y por tanto aquí es donde entra este perfil de Pro Developer.
Vale, a nivel así muy por encima, podemos ver cómo los Citizen Developers estarían en la capa superior, trabajarían directamente con lo que son las Power Apps, con la funcionalidad estándar que nos ofrece el fabricante, y luego los Pro Developers estarían una capa por debajo, podrían evidentemente también apoyar a los Citizen Developers usando la funcionalidad estándar, pero cuando es necesario ir más allá, como ahora veremos, podemos tener necesidades de modificar, pues no sé, los componentes o los controles que nos ofrece el fabricante para extender, por ejemplo, un calendario personalizado, no sé, un selector para hacer un rating con estrellitas, extendernos a lo que es la plataforma de Azure, luego veremos las opciones que hay aquí. Entonces ahí es donde entraría un poco el perfil del Pro Developer. Por tanto, es importante este concepto de Fusion Teams que lo podamos tener en el equipo que desarrolla nuestras aplicaciones corporativas. Vale, a nivel de low code vamos a empezar digamos, desde la capa más estándar, que sería el low code, y vamos a bajar pasando por el pro code hasta la extensión de nuestras aplicaciones con Azure, ¿vale? Entonces, en la capa principal, en la capa estándar, tenemos dos tipos de aplicaciones, las Model Driven y las Canvas Apps. Entonces, vamos a comenzar con las Model Driven. En este caso, tenemos una construcción de aplicaciones basadas en el modelo de datos. Por lo tanto, nosotros a nivel de diseño de la aplicación, lo único que tenemos que tener en cuenta es qué modelo de datos queremos exponer en esta aplicación. ¿Vale? Una vez tengamos el modelo de datos, creamos la Model Driven con unos pocos clics y luego simplemente tenemos que adaptar los componentes o los inputs en la interfaz, pero no necesitamos desarrollar en principio ningún componente personalizado. Esta aplicación tiene ciertas ventajas, ciertas características que podemos ver. Por ejemplo, una interfaz de usuario similar, ¿vale? Si nosotros creamos 10 Model Driven Apps con distintas configuraciones, distintas opciones, digamos que en este caso la interfaz de usuario va a ser coherente entre las distintas aplicaciones. Esto es una ventaja a la hora de garantizar la usabilidad y la experiencia de usuario entre toda nuestra organización, porque el usuario no tiene que cambiar de concepto al usar la interfaz gráfica entre distintas aplicaciones. Por otro lado, la aplicación es responsiva por defecto. ¿Qué significa responsiva? Que si yo la uso en un dispositivo desktop, lo uso en un tablet o lo uso en un móvil, la aplicación va a adaptar el contenido de la pantalla, el contenido de la interfaz, para que sea usable y visible en los distintos dispositivos. Y esto es por defecto, no tenemos que hacer nada a nivel de desarrollo. La experiencia de usuario, como decía antes, se vuelve consistente entre las distintas aplicaciones que podamos desarrollar, y con las actualizaciones que haga Microsoft de Power Platform, vamos recibiendo mejoras y cambios en esa interfaz de una forma controlada, ¿vale? Siempre probada por parte de Microsoft, y que nos hace pues ir recibiendo mejoras sin que nosotros como desarrolladores tengamos que hacer ningún cambio. Vale, y luego tenemos a nivel de ALM o de gestión del ciclo de vida, tenemos dos importantes ventajas, que es que la migración y el despliegue entre entornos, podemos tener un entorno de desarrollo, de pruebas y de producción, es muy simple, ¿vale? Usando las soluciones, y que la administración de este tipo de aplicaciones es automatizada. Podemos con unas cuantas configuraciones cambiar ciertos comportamientos, administrar, crear copias de seguridad, crear nuevas aplicaciones sin mucho esfuerzo de desarrollo. El otro tipo de aplicaciones que comentábamos antes serían las Canvas Apps, ¿vale? Esta aplicación viene para satisfacer la necesidad contraria un poco a las Model Driven. Es decir, cuando nosotros, aún usando una construcción basada en low code, es decir, sin programar código como tal, sino, digamos, diseñando la interfaz de una forma gráfica, necesitamos llegar más allá, necesitamos una interfaz de usuario muy personalizada, por ejemplo, atendiendo a nuestro branding corporativo
o atendiendo a cierta configuración, cierta estructura de los elementos en pantalla, podemos usar este tipo de aplicaciones. La interfaz de usuario en este caso es totalmente personalizable. Podemos realizar o construir la aplicación basándonos en un lienzo en blanco, que la palabra canvas viene de lienzo. Pues podemos empezar con un lienzo en blanco y diseñarla totalmente a nuestro gusto. Podemos basarnos en ciertas plantillas que ya dispone, de las cuales Microsoft nos proporciona para tener una idea de cómo estructurar nuestra aplicación según el tipo de rendimiento o de uso que queramos darle. Y ahora también, evidentemente, usando Copilot, pues estamos ya teniendo distintas opciones para poder construirla de forma un poco más ágil, ¿vale? Y también hacer cambios sobre una aplicación que ya esté construida. Otra de las ventajas que podemos usar es que a través de Power Automate, con más de 1000 conectores a distintas fuentes de datos y distintos servicios, podemos ampliar esa funcionalidad, traer datos, enviar datos o realizar operaciones en segundo plano usando este tipo de automatizaciones también low code. Si aún así con esos más de 1000 conectores no nos diera, porque tenemos un sistema personalizado, un sistema corporativo, el cual no está incluido evidentemente en esos conectores públicos, podemos crear nuestros conectores personalizados, ¿vale? Y realizar cualquier integración contra cualquier sistema que exponga una API. Además, la palabra responsiva, que ya salía en las Model Driven, también sale aquí. Evidentemente hay que conocer la forma de hacer una Canvas App de forma responsiva, pero se puede hacer. Hay que tener esto claro previo a empezar su construcción, puesto que luego, si no se realiza de una forma concreta, pues es más complicado hacer los cambios, pero realmente podemos conseguir también una aplicación que sea visible de forma óptima en dispositivos de ordenador, tablet o móvil. Y al igual que las Model Driven Apps, su migración y despliegue entre entornos es muy simple, usando soluciones, y tenemos también una automatización de la administración. Podemos crear nuevas aplicaciones basándonos en aplicaciones anteriores, o podemos incluso con pocas configuraciones cambiar su comportamiento, ¿vale? Aquí un poco una comparativa de forma rápida sobre las distintas los dos tipos de aplicaciones, ¿vale? A nivel de plataforma de datos tenemos que tener claro que las Model Driven solamente funcionan con Dataverse. Luego hablaremos un poquito de licenciamiento, pero digamos que aquí pues necesitamos el licenciamiento evidentemente de Dataverse, de Power Apps Premium para poder usarlas. Las Canvas App, por el contrario, podemos usar cualquier origen de datos casi que podamos imaginar. Puede ser Dataverse, puede ser SharePoint o puede ser cualquier origen de datos en el cual podamos conectarnos a través de los distintos conectores que hay disponibles. La experiencia de diseño es mucho más rápida en Model Driven App, pero mucho menos customizable, ¿vale? Sí que ahora veremos que podemos extenderla usando ProCode, pero digamos que en las Model Driven Apps es más limitado, y en las Canvas App tenemos un control total, aunque tenemos que invertir más esfuerzo. La coherencia de la aplicación en Model Driven App, como ya comentamos, el diseño es igual o similar entre todas nuestras aplicaciones, y en las Canvas App podemos hacerlo similar, pero evidentemente la responsabilidad es del equipo de desarrollo el que sea similar o no. Es decir, aquí como hay digamos un control total en las diferentes opciones para generar la interfaz, pues es un poco a expensas nuestras que podamos mantener esa coherencia. La migración entre entornos es sencilla. En principio con las Canvas App tiene un poquito más de complejidad, tampoco mucha, porque hay que tener en cuenta que los orígenes de datos tenemos que generarlos correctamente en los diferentes entornos. Y la velocidad de creación, pues bueno, la Model Driven App siempre es rápida. Una vez tengamos el modelo de datos ya creado y definido, la Canvas App depende un poco de la complejidad que queramos darle a la aplicación.
responsivas son ambas. Evidentemente la Canvas App pues, tiene que ser responsiva por diseño desde el principio, con lo cual tenemos que tener eso en mente. Y a nivel de accesibilidad y navegación, pues ambas no suponen problemas de accesibilidad o de navegación. Evidentemente con las Model Driven Apps esto viene out of the box incluido, y con las Canvas Apps necesitamos tenerlo en cuenta a la hora de diseñarlas. Con lo cual, un poco el resumen es que las Model Driven son más automáticas, pero tienen menos flexibilidad a la hora de diseñar, de cambiar su funcionalidad estándar, mientras que las Canvas App podemos conseguir también unos diseños más específicos y tenemos un poco más de trabajo a la hora de desarrollar. Vale, ¿dónde gana y dónde pierde Canvas? Bueno, pues gana, por ejemplo, en visualización de los datos a medida, navegación a medida. Normalmente podemos hacerla más atractiva en escenarios de entrada de datos, catálogos de productos, captación de datos con cámara, cuando hay que irse a funcionalidades nativas de los dispositivos, tenemos más flexibilidad. Tenemos, a la hora de desarrollar, tiene un ritmo de adopción más rápido, ¿vale? Para perfiles menos tecnológicos, no depende de Dataverse, y luego tenemos distintos escenarios de licenciamiento, ¿vale? No es obligatorio tener un licenciamiento de Power Apps Premium, por ejemplo, y tenemos distintos escenarios con Microsoft 365 en los cuales podemos usar las Canvas Apps y tener una funcionalidad suficiente para nuestro negocio. ¿Dónde pierde? Bueno, pues si tenemos demasiada información a gestionar, ¿vale? Con Canvas tendríamos que hacer todos los formularios, mientras que con Model Driven ya los tenemos hechos, solamente hay que conectarlos. A la hora de tener una aplicación multidioma, pues en Canvas App tenemos que gestionar toda la interfaz gráfica en los diferentes idiomas, mientras que en Model Driven viene automáticamente integrada. Y bueno, a nivel de movilidad offline, pues también Model Driven Apps tenemos los perfiles offline, los cuales vienen ya implementados en el sistema, y en Canvas tenemos que gestionar esa movilidad offline de una forma un poco más personalizada, aunque ha mejorado bastante últimamente en este aspecto Microsoft. Bien, esto a nivel de low code. Luego, si nos vamos al pro code, ¿dónde podemos extender las aplicaciones Canvas, por ejemplo? Podemos extender su funcionalidad estándar creando conectores personalizados, conectándonos a servicios web. Podemos generar digamos, hacer funcionarlas de forma offline, de una forma más personalizada que las Model Driven Apps, y podemos hacer una serie de pruebas automatizadas utilizando las distintas herramientas que nos proporciona el fabricante, con lo cual mejorando el producto final y haciéndolo más robusto. Las Model Drivens, podríamos personalizar formularios y vistas, ¿vale? Esto, los desarrolladores pro code pueden generar distintas librerías JavaScript o componentes PCF, que veremos luego, para personalizar este tipo de formularios y vistas. También podemos personalizar los menús, la barra de comandos, y podemos modificar la lógica de negocio hasta cierto punto utilizando desarrollos a medida, ¿vale? Luego, las aplicaciones personalizadas con Dataverse, pues podemos, por ejemplo, también crear aplicaciones que no sean Power Apps como tal, sino aplicaciones cliente, las cuales podemos conectarnos a Dataverse utilizando la API de Dataverse, ¿vale? En este caso, pues ya sería un desarrollo muy customizable, que habría que estudiarlo bien, pero tenemos la opción esta de conectarnos a nuestra fuente de datos Dataverse utilizando una API, la API de Dataverse directamente, y con las distintas opciones de autenticación. Y pues por aquí un poco más de trabajar con los datos de Dataverse, como dije, usando la API, usando el SDK de .NET en el caso de que nuestra aplicación esté desarrollada en .NET, y podemos también consultar los datos usando la interfaz gráfica. Vale, a nivel de extensión de la plataforma, tenemos dos principales áreas, los plugins y los PSF, o el uso de JavaScript. Vale, los plugins nos permiten extender un poco la funcionalidad transaccional que tenemos en la aplicación, es decir, poder modificar estos datos que van hacia Dataverse
modificando, por ejemplo, aplicando nuevas reglas de negocio que sean importantes para nuestra organización. Podemos controlar la integridad de los datos de aquella forma que no permitamos que existan datos huérfanos en la base de datos, o aplicando cierta lógica que en nuestra organización tenga sentido y que no venga por defecto en el estándar, ¿vale? Y además podemos interconectar nuestro sistema Dataverse con sistemas externos para enviar o recibir datos o realizar comprobaciones antes de insertar datos, de forma que queden integrados entre ellos. Vale, a nivel de interfaz podemos extenderla también con PSF. Los PSF son componentes personalizados. Podemos imaginar, por ejemplo, un calendario para un campo de fecha, un sistema de estrellitas para un campo de rating, de valoraciones, o cualquier interfaz que no venga, digamos, por defecto en el sistema. Podemos construirla usando los Pro Developers con JavaScript y creando lo que es un componente PSF, y podemos luego reutilizarlo en distintas aplicaciones y hacer que nuestro sistema pues sea un poco más usable y un poco más adaptado digamos, al branding corporativo de nuestra organización. Y finalmente, aquí sky is the limit, o sea, no hay límite en dónde podemos extender esta plataforma, ¿vale? No tenemos que quedarnos solo en Dataverse o solo en Power Apps. Cualquier, digamos, funcionalidad que se nos ocurra, podemos extender mediante Azure, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, algunos ejemplos pueden ser: imagínense que tengamos un sistema de procesamiento muy largo, el cual tenemos que realizar distintos procesos y realizarlos todos de golpe podría saturar el sistema. Podemos usar, por ejemplo, Service Bus de Azure para realizar un sistema de colas, el cual se vayan procesando esos lotes de información de una forma segura y consistente a lo largo del tiempo, sin que se produzca saturación del sistema, sin que se vea afectado su rendimiento. Otro caso, por ejemplo, podría ser conectarnos con sistemas mediante VPNs. Las VPNs son redes privadas virtuales que nos permiten conectarnos de una forma segura y encriptada a través de Internet, pero utilizando una conexión, un túnel, digamos, encriptado, el cual no es accesible por otros sistemas, conectarnos con sistemas, con redes que tengamos en nuestra empresa y que no permitan la conexión a través de Internet abierto, ¿vale? Con este tipo de conexiones podemos conectar nuestro sistema de Power Apps con estos sistemas on-premise o sistemas privados que tengamos en nuestra organización. Podemos extender, por ejemplo, la conexión con IoT, que es el Internet of Things, con componentes o dispositivos que tengamos como medidores de cualquier variable, no sé, del agua, de cualquier sistema de medición que tengamos en nuestra empresa. Podemos también conectarlo a través de Azure con nuestro sistema de Power Apps y, por ejemplo, mostrar gráficos o mostrar alguna información que sea beneficiosa para nuestra organización. Y, por supuesto, como no iba a ser menos, la inteligencia artificial, pues podemos conectar todo el sistema de Azure OpenAI con nuestras Power Apps para mejorar las funcionalidades de todas nuestras aplicaciones, ¿vale? Esto es un poco todas las opciones que tenemos, así que no piensen que estamos cerrados a lo que es el sistema de Power Apps o de Power Platform, sino que podemos extenderlo hasta donde queramos. Y ya sin más, vamos a ver algunos casos de uso. Paso de nuevo la palabra a mi compañero Mario y os vamos a enseñar ahora alguna funcionalidad interesante. Gracias, David. Pues, bueno, lo que comenta David, o sea, ya habéis visto que bueno, hemos hecho, o la posibilidad que da la plataforma ya es, pues, totalmente una plataforma pensada para el desarrollo a medida, para el desarrollo de todo tipo de soluciones. Y ahora os vamos a explicar algunos casos de uso. Algunos de vosotros los conoceréis perfectamente, ¿vale? Porque son casos de uso reales, son casos de uso que algunos están puestos ya en producción, muchos de ellos, de hecho, y que, bueno, que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo combinando, pues, una serie de tecnologías. Como digo, nos hemos ido especializando y convirtiendo en una especie de departamento de desarrollo a medida 2.0, sin ser como tradicionalmente han sido el desarrollo a medida, sino que un poco utilizando, pues, las tecnologías más punteras que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale?
Entonces, a nivel de casos de uso, bueno, por ejemplo, construimos para una de las aseguradoras más importantes de España la gestión de variables comerciales, ¿vale? Es decir, toda la sincronización que se hacía, pues aquí lo veis, ¿no? Desde su sistema de recursos humanos, que era Workday, y desde su Data Office, que era un Data Office a medida que tenían pues toda la parte de sucursales y territoriales, toda la parte de indicadores, toda la parte de resultados está en un Data Office y ahora Recursos Humanos tiene la posibilidad, esto antes, como veis un poco abajo en ese ASIS, se hacía a través de Excel, de poder emplantillar los objetivos de toda la compañía, sobre todo esto era primero para directores y luego se hizo más extensivo, para poder configurar pues, los indicadores, los niveles de cumplimiento, los puntos, los rangos, para que al final toda la fuerza comercial de esta aseguradora pudiese ver en cualquier momento del año y no esperarse hasta el final cómo iban los objetivos, que es un poco ese BI, ese Power BI que veis abajo conectado a Dataverse. Aquí a nivel de tecnologías, como veis, Workday, Power BI, Azure Data Lake para dejar los datos y la explotación, Data Flows como ETLs, Power Automate, el propio Dataverse, que era la base de datos, es la base de datos transaccional de la aplicación de objetivos, y una Power App, en este caso era una Model Driven, ¿vale? Esto sería, como digo, da para profundizar muchísimo en cada caso, pero yo creo que os da un poco la idea del tamaño y el tipo de aplicaciones que podemos generar, que son básicamente todas las que os podáis imaginar, ¿vale? Otro tipo de aplicación que hicimos fue una aplicación para seguimiento y movilidad vial, ¿vale? En real time. Este mapa que veis aquí está conectado directamente contra Google Maps, está integrado y dispone de, son dos aplicaciones, una aplicación para el back office, para la persona que controla todos los incidentes que hay en carretera, y luego también hicimos una aplicación móvil, que es la que veis a la derecha, para identificar un poco desde ese back office que un poco iba lanzando las notificaciones y alertas para las personas desplazadas, pues los agentes, digamos, que tienen que ir a donde está el accidente, lo veían directamente en esa aplicación móvil. Esto directamente tiene conexiones, bueno, utiliza Power Apps, en este caso Canvas, porque requería de esta interfaz, ¿vale? Para que se vieran así las dos aplicaciones. Power Automate para automatizaciones. Esto tiene notificaciones push, ¿vale? Para que se aplique o para que se avise a los agentes, ¿no? de cada uno de los puntos críticos, y además también está conectado con el tráfico de Google Maps para que los agentes puedan ver el tráfico que se está generando y cuál es la mejor vía de acceso. ¿Vale? Y conectado, en este caso, si os fijáis, no estamos usando como base de datos Dataverse, que es la propia de Platform, sino que estamos usando un SQL, un Azure SQL, que es donde vamos un poco depositando la información. Además, también esto está conectado con un sistema, un premise de esta compañía, que lo comunicamos a través de un gateway, ¿vale? A través de un gateway, porque es información sensible que no puede salir a Internet, ¿vale? Por lo tanto, eso un poco hace referencia a lo que comentaba antes mi compañero David Lorenzo. Y, bueno, otro caso de uso, como veis hay muchos, ya os decía al principio, tenemos más de 450, o sea, tenemos una barbaridad de casos de uso, ya son varios años y, como digo, esto está muy asentado. Este es otro caso muy típico, esto nos lo pidió pues uno de los clubes deportivos más grandes de España y yo diría que del mundo, que básicamente era lejos de ser una funcionalidad para deportiva, ni mucho menos, era una aprobación para la conformación de facturas. Es decir, esto es otro de estos casos que comentaba mi compañero Jaume de extensión de RP, es decir, en vez de que todos los empleados tuvieran que entrar dentro del propio Finance and Operations, del propio RP, lo que hacíamos era generar por fuera todo el sistema de conformación de facturas, es decir, cualquier factura de esta organización tenía que tener unos niveles de aprobación, también tenía el concepto de visadores, y esto lo que hacía era, pues, como veis aquí, oye, pues el visador puede visar, puede ponerlo como pendiente o puede rechazar, los directores podían aprobar o reasignar o rechazar, había diferentes niveles y en base a los diferentes niveles la factura automáticamente se distribuía. Por lo tanto, el director general de esa compañía podía aprobar un tipo de factura, pero no tenía que aprobar, por ejemplo, la compra de un balón de fútbol, ¿no? Es decir, cada uno aprobaba lo suyo sin la necesidad de entrar en el RP y obviamente sincronizado con el RP. Este sería otro caso de uso de aplicación, pues prácticamente para muchísimas empresas, ¿de acuerdo?
Ahora, bueno, doy un poco, Jaume os va a presentar también otros casos de uso. Hemos hecho un poco de recapitulación, como digo, hay muchísimos, pero bueno, ahora Jaume, si quieres, perdón, Jaume, David Lorenzo va a Sí, presentar este. Este es un ejemplo como comentaba Jaume antes, no solo se hacen pequeñas apps, también se pueden hacer apps totalmente corporativas y con gran calado, y este es un ejemplo de ello, es una aplicación de gestión de fondos europeos que se realizó para el Ministerio de Transformación y la Función Pública del Gobierno de España y que, bueno, está gestionando ahora mismo, ya lleva un año y algo en producción y es donde se gestiona gran parte de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que Europa pues, firmó con España a raíz de la pandemia. Aquí mayormente usamos low code, ¿vale? Ahora estamos extendiéndolo un poco también a Azure, pero realmente se basa en gran parte en low code. Tenemos más de 300 procesos de cálculo de información de forma automatizada. Tenemos, digamos, un gran uso de Dataverse y también tenemos alrededor de 15 Power Apps entre Model Driven y Canvas. Y luego tenemos una exposición de información en Power BI bastante avanzada con mapas de calor, con mapas de interacción del territorio español, los diferentes fondos, las diferentes organizaciones que forman parte de la ejecución del plan. Y bueno, pues básicamente ahora mismo está también incluyéndose nueva información de otras secretarías de Estado y por tanto es un buen ejemplo de aplicaciones de gran calado a nivel corporativo. Y luego, si vamos al siguiente ejemplo, teníamos también otro ejemplo de lo que comentaba ya uno también de extensión del ERP. En este caso es una aplicación que permite esto es conectado con un sistema de Finance and Operation, permite a los operarios de almacén en tiempo real realizar la recepción de mercancía, realizar un pesado, ¿vale? Tiene una conexión con unas básculas de pesado que exponen un web service, con lo cual cuando llega la información, ese pesado se incorpora a los datos de la aplicación y en tiempo real se envía al ERP, con lo cual la gestión de la dirección de la compañía puede estar consultando en tiempo real el proceso de recepción y pesado de la información sin tener que esperar a que la información se incorpore posteriormente al ERP. En este caso se hace uso de Canvas App, integradas mediante entidades virtuales con Finance and Operation, con lo cual esto da una idea también de todas las opciones de extensión que puede ofrecer Power Apps y la Power Platform a nivel de mejorar los procesos de la compañía. Y ahora sí dejamos a Jaume que nos explique algún caso más. Eso es. Bueno, aquí apuntar, como veis, estamos hablando de dos tamaños de aplicación totalmente diferentes y como veis, todo con Power Apps. O sea, es que al final los escenarios son muy diversos y como veis, los casos de uso muy diferentes. Así que, bueno, Jaume, Sí, remata un y poco con sobre otros todo casos. los dos tipos de app, es decir, una aplicación de lienzo o Canvas, ¿no? Que es más orientada a proceso, a un operario que está en almacén, a una persona que está desplazada, y luego las aplicaciones basadas en modelo, como esta de este caso de un cliente en el ámbito pues, de gasolineras y demás, que se dedica precisamente a gestionar proyectos. De hecho, este proyecto lo hemos querido incluir porque ejemplifica y es muy extrapolable a otro tipo de situaciones. No deja de ser una aplicación, en este caso basada en modelos, porque tenemos pues, datos más masivos que están interrelacionados entre ellos y a nivel de desarrollo y de gestión de la información, pues aceleramos mucho más con este tipo de aplicación. Pero no deja de ser pues, una aplicación precisamente para gestionar un proyecto, en este caso, de una puesta en marcha de una gasolinera, con todas las implicaciones que tiene a nivel legal, a nivel de interlocutores, a nivel de fechas, de checklist, de hitos, de procesos de aprobación relacionado. Y yo creo que aquí esto es extrapolable a cualquier otro tipo de situación. Pues un modelo de PNP, de gestión de producto, de evolución o de eficientación de producto, a proyectos de
pues un producto a medida, si estamos en un ámbito de fabricación. Digamos que no deja de ser un ejercicio de una gestión de proyecto en la que tenemos una serie de tareas y también, que no lo he dicho, una ubicación documental, porque sí que con las aplicaciones basadas en modelo hay una integración nativa con SharePoint, ¿vale? Aquí, obviamente, depende del modelo de seguridad que se tenga que extrapolar, pues ahí se puede sofisticar mucho más o con la estándar puede ser suficiente, pero sí que tienen mucho sentido en este ámbito. Es una aplicación basada en modelos para la gestión de proyectos, personas, interlocutores, documentación, checklists, aprobaciones, ¿vale? Y yo creo que este es un caso de uso que es altamente extrapolable a cualquier otro proceso que sea susceptible de gestión de personas, ¿vale? Y luego, obviamente, detrás de esto, ¿qué es lo que había? Pues una gestión a nivel de Power BI, a nivel de paneles, etc. Pasamos al siguiente, que yo creo que también es interesante. En este caso, un poco en la línea de lo que comentaba, David, de marco de extensión de RP para las básculas y dar de alta pues las recepciones y demás. En este caso es un poco al revés. Esto es en caso de una universidad en la que los alumnos tienen que recoger y devolver pues material de laboratorio. Pues alguno obviamente es material que se puede consumir y gastar en las propias prácticas, pero hay otros que se tiene que devolver. Entonces aquí había la necesidad de que, bueno, hasta el momento estaban enseñando el RP al alumno para que pues viera el contenido de lo que tenía que recoger o devolver, y pues en este caso lo que hacemos es lanzar una aplicación Canvas a medida, ¿vale? Que de hecho esto como recorrido, ahora esta es una primera versión, pero como recorrido luego se mostrarán los productos de manera mucho más atractiva, que puedan escanear un QR para directamente detectar la solicitud que habían generado a través de un portal, que también no está aquí, pero sí que hay un portal para los alumnos para dar de alta los vales. Pero sí que la idea de que desde Business Central lanzamos una aplicación, que se abra una aplicación Canvas en la que exponemos los datos de manera más atractiva que lo que a lo mejor veríamos desde el propio RP y articulamos que puedan firmar esa recepción o esa devolución. Esto también es extrapolable pues, a firmar albaranes, etc. ¿Vale? Yo creo que es interesante como caso de uso. Si pasamos al siguiente, ya los siguientes son un poco una dimensión a lo mejor más pequeña, pero sí que funcionalmente pues tiene un impacto dentro de la empresa. Seguro que este caso de uso, más de uno de los que estáis asistiendo os lo habréis encontrado. Pues una aplicación de reserva de parking. Esta la usamos en casa, por decirlo de una manera, la usamos en Product para poder pues gestionarnos, ¿no? Gestionar las plazas que hay disponibles para las personas que accedan a la oficina, ¿vale? Esto es una de esas aplicaciones que no tienen un calado, o sea, no tienen una dimensión a nivel de desarrollo muy grande, pero sí que tienen un calado importante, porque pues hace que la gente acceda a la oficina, que nos veamos más y tienen un impacto importante. Importante de esto, SharePoint como base de datos. Cuando antes hablábamos del licenciamiento, hay licenciamiento que depende de las fuentes de datos que utilice la aplicación o de las funcionalidades que necesite la aplicación. A lo mejor el licenciamiento de Microsoft 365 es suficiente. Pues este es uno de esos casos. Toda la empresa tiene Microsoft 365 y precisamente jugamos con SharePoint para poder habilitar una aplicación que esté disponible a toda la empresa. ¿De acuerdo? Y esto, pues, si es una licencia que ya estamos pagando, pues es un beneficio que también tiene la propia aplicación. Y luego sí que, pues por no poner la nuestra, que también tenemos a nivel de reserva de puestos en las oficinas, pues hemos cogido el caso de uso con otro cliente, precisamente para un escenario similar al de parking, pero en el ámbito de pues, reserva de puestos. Esto con el COVID, obviamente, pues es algo que pegó un despunte importante y, de hecho, muchas empresas, pues a nivel de oficina y con el teletrabajo, pues sí que han reducido a lo mejor los espacios que tenían a nivel de empresa y sí que es susceptible de gestión. Pues esto es otro tipo de aplicación en la que tiene un valor y es importante precisamente por eso, por gestionar. De hecho, en esta creo que no, pero en la nuestra también pues podemos saber quién viene a la oficina, ¿no? Y al final eso también dinamiza y hace que se genere pues ese clima positivo. Y nada, en cuanto a casos de uso, pues ya pasaríamos a la parte de pregunta, que vamos un poquito pasados de tiempo. Sí, efectivamente vamos un poco pasados, pero bueno, yo creo que era interesante que vierais casos de uso, que vierais realidades. Estos, como digo, son todo casos de uso reales, de clientes, la gran mayoría puestos ya en producción, o diría que prácticamente todos puestos ya en producción, e incluso algunos ya con una evolución de tiempo, ya de varios meses, incluso algunos de años, que esos mismos casos de uso han ido evolucionando
herramientas más complejas, con mayor funcionalidad, con mayor integración. Entonces, bueno, para que un poco os hagáis una idea de hasta dónde llega la plataforma, ¿vale? Como digo, si queréis más casos de uso, poneros en contacto con nosotros, podemos hablar directamente, obviamente, en sesiones ya más, esto al final es un webinar y lo que da tiempo, ¿no? Y ya vamos un poquito pasados de tiempo. O sea que, bueno, es un poco para que tengáis esa visión, esos mensajes de lo que ya en Prodware hemos conseguido hacer como desarrollo a medida que llegamos a prácticamente cualquier tipo de solución, desde una aplicación de parking súper pequeña a aplicaciones que gestionan los fondos europeos, ¿no? Y que auditan a las empresas para ver cumplimiento, o aplicaciones de gestión de proyectos, de gestión de, como veis, de apertura de gasolineras, aplicaciones de movilidad, de todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Como digo, en estos 4 años hemos hecho pues mucho recorrido precisamente con esta combinación entre Pro Code y Low Code, ¿vale? Este enfoque que desde el principio cogimos y que bueno, y que realmente también está resultando, ¿no? Los que venimos del Pro Code tradicional, de hecho los 3 que estamos en este webinar venimos del Pro Code tradicional, bueno, realmente sí que hemos visto la aceleración combinándolo. Solo el Low Code per se, pues se queda corto. Solo el Pro Code per se muchas veces requiere de demasiados profesionales para llegar a una solución y al final tardas tanto en hacer la solución que el valor pues no llegas, y la combinación pues realmente es donde está el secreto, ¿vale? A ver, a nivel de preguntas, nos preguntáis por aquí cómo se puede crear un entorno de desarrollo para probar las Power Apps y cómo se pasa a un entorno de explotación. Vale. Bueno, esta pregunta tiene bastante miga. Para crear un entorno de desarrollo, si buscas Developer Plan en Google, ¿vale? Te aparecerá directamente pues una página web donde podéis entrar, donde os pedirá si queréis habilitar un trial o un entorno de desarrollo de Power Apps, y a partir de ahí, bueno, tendréis que entrar con el login de vuestra empresa. Si tenéis Microsoft 365 os dejará seguir, si no tenéis Microsoft 365 no, ¿vale? Es con login de Microsoft 365. Y luego se os habilitará un entorno de desarrollo, ¿vale? Para que podáis probar. Obviamente en ese entorno solo ahí podréis crear Power Apps, Power Automates, lo que necesitéis, ¿vale? Obviamente no es un entorno de producción. ¿Cómo pasar eso a un entorno de producción? Eso da para webinar, ¿vale? Y no es algo que pueda responder en un minuto, ni mucho menos, ¿vale? Esto al final pues tiene todo un ciclo de vida, tienes que entender el concepto de solución, tienes que entender el concepto de lo que es una solución administrada y lo que no, tienes que entender cómo funcionan los clientes, ¿vale? No es contestable en un minuto, ¿vale? Pero sobre todo para la persona que ha hecho la pregunta, si necesitas más información, ponte en contacto con nosotros y encantados te explicaremos un poco cómo funciona, ¿vale? Vale, otra pregunta. Esta igual va para ti, Jaume. Si solo tengo licenciamiento de Microsoft 365, ¿qué puedo hacer con Power Apps? Vale, pues justo esto supongo que ha venido antes del caso de uso, pero justo es lo que comentábamos. Mientras no hayan conectores premium, que se llaman, que sería pues utilizar Dataverse, acceder a un SQL, acceder a según qué funcionalidades. Es decir, para resumirlo, si lo dejáramos en un entorno de tengo SharePoint y utilizo una aplicación de lienzo conectada a SharePoint, como hemos visto para la aplicación de parking, podríamos trabajar perfectamente con el licenciamiento que tenemos de Microsoft 365, ¿vale? Entonces, es precisamente hacer ese ejercicio, ¿vale? Porque al final, pues está claro que si tenemos 1.500 trabajadores, pues el impacto a nivel recurrente de licencias pues es importante. Vale, perdona, Jaume. Mira, bueno, también acaba de entrar aquí una pregunta. Nos preguntan, ¿cómo gestionáis el acceso de terceros externos a la empresa a las aplicaciones de Power Apps? Bueno, esta puedo empezar, lo puedo contestar yo. A ver, realmente para Power Apps normalmente tienen que ser personas que estén dentro de tu Entra ID, de tu Azure Active Directory, que se llamaba hace poco, de tu directorio activo, ¿no? Sí que es verdad que tú puedes gestionar desde el directorio activo, desde Entra ID, tú puedes gestionar acceso a externos, ¿vale? Si esos externos tienen el derecho desde su @ lo que sea de poder acceder a Power Apps porque tengan licencias válidas de Power Apps o porque tengan licencias válidas de Microsoft 365, en función de si usan conectores premium o no, le puedes dar acceso. Es decir, el acceso se gestiona a nivel de tenant, se gestiona a nivel de Entra ID, ¿vale? Luego, para otros escenarios ya masivos de
acceso externos, por ejemplo, de proveedores, en vez de tener que darle a los proveedores acceso uno por uno, quizá el enfoque debería ser más Power Pages, que está mucho más pensado para eso, ¿vale? Es decir, ¿Power Apps admite acceso externos? Sí. Se puede habilitando el acceso externo a través de Microsoft Entra ID, pero para ejercicios muy concretos a lo mejor o colaboradores muy concretos que se pueda compartir. Para realmente tener un portal, por ejemplo, de proveedores, nos iríamos seguramente a una solución más de Power Pages. Como veis, las soluciones no son siempre sota, caballo y rey, ni mucho menos, sino que cada caso lo analizamos, tomamos los requerimientos, hacemos un análisis y diseño y luego os proponemos la mejor combinación de soluciones, que la verdad es que hay muchas, ¿vale? Vale, y otra pregunta más. Esta seguramente también puede ser para ti, Jaume. Dice, en la página de Power Apps solo veo el licenciamiento premium de 18,70 por usuario. ¿Antes habían licencias más económicas? Y esto, de hecho, siguen habiéndolas. Hay un licenciamiento. Digamos que el Power Apps Premium son para aplicaciones ilimitadas, ¿de acuerdo? Es decir, que hay, en el momento en que licenciamos a ese usuario con esa licencia, que es a nivel de usuario, hay acceso pues, a todas las aplicaciones que pudiéramos generar en la empresa, ¿vale? En el caso de que tengamos pues, menos de cierto número, de 4 aplicaciones, pues ya existe un licenciamiento que es Power Apps Per App, que lo que hacemos es licenciar un usuario y una aplicación. Es decir, que un usuario puede usar una aplicación y es menos de 5 euros. Entonces, al final no deja de ser hacer 3 apps, ¿no? Sería hacer una regla de 3 y decir, pues si ese usuario tiene que acceder a más de 3 apps, pues ya me sale la cuenta del premium porque puedo tener aplicaciones ilimitadas. Pero si, por ejemplo, tengo un usuario que solo necesita una app, pues con este licenciamiento que ahora de Bailas es 470, 480 al mes por usuario y app, podría acceder sin tener que ir hacia ese licenciamiento ilimitado de apps. Pues bueno, sobre todo muchas gracias a todos. Si tenéis más preguntas, bueno, aquí tenéis nuestros datos de contacto, ¿vale? De Prodware, os podéis poner en contacto con nosotros si tenéis algún proyecto, alguna idea, da igual en qué estado estés, si tenéis dudas, os podemos, como digo, presentar otros casos de uso. Si tenéis ya el caso de uso aterrizado, por supuesto, nos ponemos en materia. Aquí tenéis nuestro contacto y bueno, sobre todo deciros que ahora cuando cerréis GoToWebinar os aparecerá una ficha con una encuesta, si podéis contestar la encuesta, si podéis poner sugerencias de webinars que queráis de Power Platform, ponerlo también allí. Todo lo que pongáis de feedback, por supuesto, lo leemos, lo recibimos siempre e intentamos, como siempre, adaptarlo a lo que vosotros al final queréis, que al final sois lo importante aquí, ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias por la asistencia. Feliz verano a todos. Si no nos volvemos a escuchar hasta después y que vaya muy bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.